A las 6:47 de la mañana, París fue sacudida por el pánico. En cuestión de minutos, Francia perdió el control de sus miles de millones en África. En ese instante, una orden ejecutiva en Ouagadougou congeló, de golpe, todas las cuentas bancarias francesas en Burkina Faso. Ni un solo euro salió del país, ni una transacción atravesó el sistema francés. Todo quedó paralizado, sin previo aviso. Esa mañana, la Ciudad de la Luz se despertó con una noticia que no estaba en ninguna previsión de los servicios de inteligencia. Francia, la potencia que durante 7 décadas se había considerado dueña de la banca africana, veía cómo su red de extracción de riquezas sufría el mayor golpe de la era moderna. El desconcierto era absoluto. Los titulares de los principales periódicos franceses, ese día, fueron ocupados por una sola palabra: congelado. Francia, que durante generaciones había dictado el pulso monetario de muchos países africanos, se encontraba de pronto impotente, observando cómo el flujo de riqueza se le escurría de las manos como agua entre los dedos. Durante 70 años, Francia había construido una red bancaria en África que creía intocable. Desde París dictaban cada movimiento. Controlaban el flujo de dinero, las tasas de interés, la impresión de moneda y hasta qué proyectos podían financiarse en suelo burkinés. El poder parecía absoluto. Pensaban que ningún país africano se atrevería a desafiar ese sistema. Pero esa mañana, la confianza francesa se quebró para siempre. El efecto fue inmediato y brutal. En París, ministros y banqueros entraron en crisis. Las líneas telefónicas no paraban de sonar, los correos electrónicos cruzaban la ciudad y el miedo se sentía en cada despacho. El presidente exigía respuestas mientras los bancos más grandes de Francia veían congeladas sus operaciones en cuestión de minutos. Por primera vez, la historia se escribía desde África, no desde Europa. Todo se desencadenó con una decisión simple. Una orden ejecutiva de solo 3 frases. Esa orden detuvo en seco 70 años de colonialismo financiero. En menos de una hora, Burkina Faso dejó claro que ya no era posible vaciar sus riquezas con un simple clic desde París. Los bancos franceses, acostumbrados a ver África como fuente de extracción, quedaron fuera del tablero. Este acto desafía una creencia profundamente arraigada: que los países africanos deben depender eternamente de sistemas y bancos extranjeros. Si Burkina Faso fracasaba, el ciclo de explotación y dependencia seguiría durante generaciones. Pero si lograba sostener este golpe, podría inspirar a todo el continente y cambiar para siempre el equilibrio de poder global. ¿Cómo fue posible una ruptura tan radical? Para entenderlo, hay que mirar la historia y desenterrar el sistema que convirtió a Francia en dueña de las finanzas africanas durante décadas. Las raíces de este modelo de dominación financiera se hunden en el final de la era colonial. Francia diseñó un mecanismo sutil, pero devastador, para seguir controlando el dinero africano aún después de la independencia. ¿Sabías que durante más de 7 décadas, el dinero, la banca y la política monetaria de países africanos como Burkina Faso se diseñaban en París? Lo que parecía un sistema bancario nacional era, en realidad, una extensión silenciosa del control francés. Toda la moneda de Burkina Faso se imprimía en talleres franceses. Las reservas de oro y divisas se guardaban en bóvedas lejanas, bajo llave en Francia. Las decisiones claves sobre crédito y flujo de capital jamás se tomaban en Ouagadougou, sino en oficinas de tecnócratas franceses que nunca habían caminado sus calles. Este diseño daba a París el poder de manipular tasas de interés, decidir qué proyectos recibían financiamiento y, con una sola llamada, asfixiar toda la economía de Burkina Faso. El destino del país podía cambiar en cuestión de segundos, según las prioridades francesas, no las necesidades locales. Cada año, casi 4.700 millones de euros salían del país. Tarifas bancarias ocultas, manipulación de divisas y un sistema hecho para facilitar la fuga de capitales hacia Europa, bajo la promesa vacía de desarrollo. La ironía es feroz. Uno de los países más pobres del planeta,
enviando fortunas a uno de los más ricos, sin posibilidad real de tomar las riendas. Quienes se atrevieron a desafiar este orden pagaron caro, silenciados, exiliados o incluso asesinados. La historia africana está marcada por presidentes y líderes eliminados por soñar con una soberanía genuina. Ignorar este sistema es perpetuar la dependencia y la transferencia de riqueza. Significa renunciar al derecho a decidir el propio destino económico, a invertir en salud, educación o infraestructuras. Día tras día, mientras Burkina Faso no rompía estas cadenas, era un día más de futuro robado. Pero, ¿cómo desafiar a una potencia global cuando todos los caminos financieros llevan, inevitablemente, a París? Para comprender la magnitud de este desafío, es vital mirar atrás y entender otros episodios históricos donde el control financiero fue sinónimo de poder absoluto. Por ejemplo, a principios del siglo XX, Gran Bretaña controlaba la economía de la India no solo mediante la fuerza militar, sino a través de la libra esterlina y un sistema bancario que drenaba las riquezas del subcontinente para alimentar la metrópoli. Cuando la India logró independizarse, la verdadera liberación llegó solo cuando rompió los lazos monetarios con Londres y estableció el Banco de la Reserva, capaz de imprimir rupias y gestionar reservas en oro y divisas. El paralelismo con África es claro. Hasta que no se controla la moneda y los bancos, la independencia es solo una ilusión. Lo inesperado sucedió en 2024. Burkina Faso decidió cambiar el juego y desafiar abiertamente ese sistema que parecía inquebrantable. Mientras París escudriñaba discursos, una revolución silenciosa germinaba en Burkina Faso. La verdadera independencia no se proclamó en plazas ni con expulsiones teatrales. En las sombras, el país tejía una red financiera que Francia ni siquiera imaginaba. Para entender la estrategia de Burkina Faso, pensemos en cómo Islandia, tras la crisis financiera global de 2008, nacionalizó sus bancos y protegió a la población en vez de rescatar a los grandes inversores internacionales. Burkina Faso, en cambio, eligió la astucia. No hubo expropiaciones ni cierres forzosos de bancos franceses. El país optó por una transición tecnológica, pagos digitales, dinero móvil circulando entre millones de teléfonos, y reservas en criptomonedas que ningún banco extranjero podía congelar. Cada paso era un eslabón más en la emancipación. La clave fue sellar acuerdos bilaterales directos con China y Rusia. Así, accedieron a tecnología y a sistemas de pago globales alternativos, lejos del alcance de París. África y Asia tejieron una alianza donde Francia no tenía voz ni voto. Durante 18 meses, dos sistemas operaron en paralelo. El francés, visible, seguía funcionando como siempre. El nuevo, invisible y audaz, crecía día tras día, absorbiendo con sigilo el pulso económico del país. La estrategia incluyó pactos con otros países africanos y potencias emergentes. Estos acuerdos bloquearon cualquier ruta que Francia pudiera usar para burlar controles, desde transferencias disfrazadas hasta rutas bancarias indirectas. Cada movimiento anticipaba maniobras de evasión o represalia. El cambio fue paulatino, pero implacable. Empresas estatales empezaron a pagar salarios y subsidios por la nueva red digital. Los grandes importadores y exportadores migraron operaciones al sistema propio. El comercio internacional se redireccionó. Acuerdos directos con socios de Asia y África reemplazaron rutas tradicionales dependientes de París. Cuando la orden ejecutiva finalmente se ejecutó, Francia ya no era esencial. Menos de un tercio de las transacciones dependían de bancos franceses. El resto fluía por canales nacionales o internacionales bajo control soberano. El poder de París se había desvanecido mucho antes de que alguien notara la pérdida. Cada decisión implicó riesgos monumentales. Si los planes se filtraban o si el sistema alternativo fracasaba, las represalias francesas habrían sido devastadoras. Sanciones, bloqueos, incluso intentos de desestabilización. La independencia pendía de no fallar ni una sola jugada. Escenarios similares han ocurrido en la historia. Por ejemplo, en el año 1973, cuando Chile nacionalizó el cobre, las represalias no se hicieron esperar.
sabotajes, bloqueos y el apoyo a golpes de Estado. Pero en el caso de Burkina Faso, la lección fue aprender de estos errores históricos y actuar con un sigilo absoluto, evitando dar motivos para la intervención directa antes de que el sistema alternativo estuviera listo y blindado. Y así, mientras Francia vigilaba discursos y rumores, el verdadero golpe maestro se ejecutaba en las sombras. Pero, ¿qué sucedió en esas primeras horas tras el congelamiento de las cuentas francesas? ¿Cómo respondió el gobierno de París al descubrir que lo irreversible ya era un hecho? El silencio en París duró apenas minutos. Luego, la maquinaria diplomática y de inteligencia francesa se puso en marcha, buscando la grieta en la muralla burkinesa. En París, el pánico era palpable. No solo estaban en juego miles de millones congelados, sino la inminente caída de un modelo colonial que había perdurado durante generaciones. Las sucursales francesas en Burkina Faso no abrieron sus puertas esa mañana. Todas las transferencias y comunicaciones bancarias hacia Francia quedaron completamente bloqueadas. Ni una sola transacción cruzó la frontera, ni siquiera a través de bancos en países vecinos. Los intentos desesperados de mover fondos usando filiales regionales fracasaron. La cooperación entre los estados africanos fue absoluta y coordinada. La cifra era histórica: 5.640 millones de euros, inmovilizados, y ahora bajo una auditoría rigurosa por presuntos delitos financieros y evasión. Ese flujo de dinero, que durante décadas había salido sin obstáculos, quedó bajo el control de nuevas autoridades africanas dispuestas a investigar hasta el último céntimo. En el corazón de París, la reacción fue inmediata. Las acciones de bancos como Société Générale y BNP Paribas se desplomaron en la bolsa. Se crearon grupos de crisis en los ministerios de Finanzas y Exteriores en apenas minutos. El temor se expandía como pólvora. Si Senegal, Mali, Níger u otros seguían el ejemplo, el colapso sería solo el inicio. Francia se encontró acorralada. Imponer sanciones solo confirmaría su rol colonial y aceleraría las rupturas. No hacerlo significaba perder de golpe el control económico mantenido durante 70 años. La incertidumbre paralizó al gobierno y a las élites financieras. Mientras tanto, otros líderes africanos ya solicitaban asesoría directa a Burkina Faso, ansiosos por replicar la maniobra. El rumor era claro: bastarían 3 países más y Francia enfrentaría una crisis sistémica. Si toda la región rompía el vínculo, la economía francesa podría contraerse hasta en un 3% de su Producto Interno Bruto. El impacto no era solo financiero, era la amenaza real de perder la hegemonía sobre un continente entero. En esas horas, una sola pregunta flotaba en el aire: ¿quién será el próximo? El destino de la dominación financiera francesa y la soberanía de África entera dependía de lo que ocurriera en los días siguientes. Los mercados internacionales comenzaron a reaccionar, anticipando una ola de cambios en la arquitectura financiera global. África, por primera vez en décadas, tenía la iniciativa y el mundo observaba expectante. La victoria de Burkina Faso no fue obra del azar ni de la improvisación. Fue el resultado de una preparación invisible, tecnología propia y alianzas estratégicas. Aquí están las claves para que otros puedan replicar este golpe maestro. El secreto fue tan poderoso como la acción. Cada avance se ejecutó sin anuncios, sin dejar rastros, porque el plan debía estar completo antes de que el adversario lo oliera. La lección es directa. Desear la independencia financiera no basta. Primero hay que construir alternativas sólidas y funcionales. Sin ellas, cualquier declaración es un salto al vacío y una invitación al sabotaje externo. El primer mandamiento es nunca revelar el plan antes de estar listo. Durante más de 1 año y medio, el nuevo sistema operó en las sombras, sometiéndose a pruebas, mientras el antiguo seguía visible para despistar. Solo así se evitó el sabotaje y se impidió que el adversario preparara represalias. Esta es la advertencia. Cualquier país africano que busque soberanía económica debe construir su infraestructura primero y hablar después. El segundo pilar es multiplicar las alianzas, las redundancias y las opciones.
Burkina Faso no arriesgó todo en un solo sistema. Desarrolló plataformas digitales propias, firmó acuerdos multilaterales, sumó monedas alternativas y buscó tecnología fuera de los círculos tradicionales. Si una vía fallaba, otra seguía abierta. Si una puerta se cerraba, otra se abría sola. La lección es clara. No depender jamás de un solo sistema ni de un único socio. Los puntos únicos de fallo son el talón de Aquiles de cualquier revolución. No se trata únicamente de tecnología, sino de legitimidad. Utilizar el lenguaje y los principios del derecho internacional fue crucial para blindar cada acción frente a la comunidad global. Cada paso se justificó como defensa de la soberanía, protección contra el fraude o como cumplimiento de normas internacionales. De este modo, cualquier represalia quedaba expuesta como un acto de colonialismo, no de justicia real. El tiempo es un factor decisivo. Burkina Faso se movió más rápido de lo que París pudo imaginar. Cuando Francia reaccionó, la realidad ya era irreversible. La velocidad es garantía de que el cambio no pueda ser revertido ni bloqueado por presiones externas. Por eso, quien duda o retrasa la preparación se expone a quedar aislado, castigado y a perder la oportunidad histórica de recuperar su economía y su destino. No actuar solo es una regla esencial. Burkina Faso no fue un lobo solitario. La coordinación regional fue vital para bloquear rutas de evasión y evitar que los flujos financieros escaparan por países vecinos. Solo la unión hace la fuerza ante un sistema internacional que siempre buscará dividir para dominar. La soberanía real no significa expulsar a todos los extranjeros, sino controlar las reglas del juego. Se exige un trato justo, se opera bajo condiciones propias y se demuestra que el país puede integrarse al mundo sin ser explotado. La independencia financiera consiste en exigir respeto y autonomía, no en cerrarse al mundo ni levantar muros. Estas son las lecciones prácticas y la hoja de ruta para cualquier nación africana. Preparar en silencio, construir alternativas robustas, forjar alianzas diversas, moverse con rapidez y, sobre todo, actuar juntos. No hay tiempo que perder, porque cada minuto cuenta, y el costo de la indecisión puede ser la pérdida de la soberanía misma. Para ilustrar la importancia del trabajo en equipo, recordemos la formación de la Unión Europea tras la Segunda Guerra Mundial. Ningún país europeo, por sí solo, habría podido reconstruirse tan rápido ni alcanzar la prosperidad actual. Fue la unión de mercados, la integración de sistemas y la coordinación política lo que permitió levantar una economía devastada. Del mismo modo, los países africanos solo podrán romper la dependencia si coordinan sus movimientos y comparten tecnología y estrategias. Pero, ¿cómo se sintió realmente el impacto en las calles de Burkina Faso? La reacción popular y los desafíos inmediatos revelan el verdadero costo y potencial de esta revolución silenciosa. En Ouagadougou, los comerciantes del mercado central se reunieron desde las primeras horas del día para saber si podrían seguir aceptando pagos digitales y si los precios subirían. Los empleados públicos, acostumbrados a recibir su salario a través de bancos franceses, se sorprendieron al recibir una notificación en sus teléfonos. El dinero, esta vez, llegaba por una aplicación nacional, sin intermediación extranjera y sin comisiones ocultas. Los taxistas, que solían sufrir retrasos en pagos por transferencias internacionales, celebraron la rapidez y la seguridad del nuevo sistema. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo incertidumbre, especialmente entre quienes dependían de remesas del exterior o tenían contratos en euros. Para estos ciudadanos, el gobierno lanzó una campaña de información pública, explicando paso a paso cómo convertir fondos, realizar pagos y transferencias. Se habilitaron puntos de atención en barrios y pueblos, donde voluntarios explicaban el funcionamiento del nuevo sistema. Así, el país sorteó el caos inicial y mantuvo la calma social, demostrando que la preparación es tan importante como la valentía. En los primeros días, los mercados internacionales se mantuvieron expectantes. Algunos analistas predijeron un colapso inmediato del comercio burkinés. Pero gracias a los acuerdos previos con China, India y Sudáfrica,
las importaciones de bienes esenciales como arroz, medicinas y tecnología no se detuvieron. La experiencia de países como Irán, que sobrevivió durante años a sanciones económicas, sirvió de inspiración para crear reservas estratégicas y rutas alternativas de abastecimiento. Hoy ha comenzado el fin de la era colonial financiera. Elige, adáptate o serás reemplazado. Esto no es solo una noticia, es el punto de no retorno. Burkina Faso ha demostrado que la independencia financiera africana dejó de ser un sueño. Ahora es una realidad forjada con paciencia y coraje en la sombra. Por primera vez en más de 70 años, una nación africana ha congelado todas las cuentas bancarias francesas en su suelo. Cada movimiento, cada euro intentando salir del país, fue detenido. Francia quedó inmóvil, incapaz de responder ante una infraestructura que ya no le pertenece. No fue solo un golpe a los bancos. Fue el colapso de un sistema que durante décadas drenó la riqueza africana hacia el norte. 70 años de extracción y manipulación terminaron con la firma de una sola orden. La verdadera revolución no consistió en expulsar banqueros ni en proclamar discursos. Fue crear, en secreto, una nueva arquitectura financiera, una red digital propia, alianzas con naciones que miran al futuro y plataformas tecnológicas imposibles de controlar desde Europa. Hoy, la soberanía económica ya no es un ideal vacío. Es un sistema capaz de procesar pagos, proteger reservas y permitir que Burkina Faso decida por sí misma. Es el poder de bloquear el saqueo, de tomar el control del destino nacional y de decir basta. Pero este momento también es una advertencia. Para África y el resto del mundo, no actuar hoy significa perder mañana la soberanía, la riqueza y la dignidad nacional. Cada día de retraso en la emancipación financiera allana el camino hacia un nuevo siglo de dependencia y empobrecimiento. El ejemplo está sobre la mesa. Romper el control financiero occidental es posible, pero requiere visión, valentía y la construcción paciente de alternativas. No basta con denunciar el colonialismo. Hay que superarlo con hechos y sistemas propios. Si no elegimos, si no nos adaptamos, el reemplazo será inevitable. La historia no espera por los indecisos. Burkina Faso eligió el riesgo de la libertad frente a la falsa comodidad de la sumisión. ¿Tú qué vas a elegir? La independencia financiera africana ya no es solo una opción, es una urgencia. Lo que ayer parecía imposible, hoy es irreversible. El círculo se ha cerrado. Ahora comienza la verdadera lucha. Sostener, expandir y defender esta nueva soberanía ante las reacciones del viejo poder. Sin embargo, el camino no termina aquí. Las próximas etapas determinarán si Burkina Faso y sus aliados pueden consolidar su victoria, o si la presión internacional los obligará a retroceder. Para lograrlo, será indispensable fortalecer la educación financiera de la población, invertir en tecnología nacional y construir instituciones sólidas y transparentes. Un ejemplo concreto de este tipo de consolidación se vivió en Corea del Sur durante la década de los años 70. Tras liberarse de la influencia directa de potencias extranjeras, el país apostó por proyectos nacionales de alta tecnología y educación de calidad, lo que sentó las bases para el milagro coreano. Burkina Faso, siguiendo esta ruta, podría convertirse en un referente para África, demostrando que la emancipación no solo es posible, sino sostenible y replicable. De cara al futuro, el desafío será doble. Por un lado, resistir las tentaciones de volver a sistemas de dependencia bajo nuevas formas, disfrazadas de ayuda o inversión extranjera. Por otro, expandir la red de cooperación africana, creando un bloque económico capaz de negociar en igualdad de condiciones con el resto del mundo. Países como Brasil, Indonesia o Turquía, que en las últimas décadas han fortalecido sus monedas y bancos centrales, ofrecen ejemplos de cómo la soberanía financiera se traduce en crecimiento económico y bienestar social. En síntesis, la revolución silenciosa de Burkina Faso es mucho más que un acto administrativo o una jugada tecnológica.
Es el inicio de una transformación profunda que cuestiona el orden impuesto y abre la puerta a una nueva era de dignidad y prosperidad para África. Las lecciones están claras, los pasos están marcados y la responsabilidad es de todos. Porque el futuro, al final, se decide hoy, en cada elección que tomamos, en cada sistema que construimos y en cada acto de coraje frente al poder establecido. La pregunta sigue abierta, pero la respuesta ya comenzó a escribirse. ¿Será este el principio del fin de la dominación financiera extranjera en África? Solo el tiempo lo dirá, pero hoy, más que nunca, el continente tiene en sus manos las llaves de su destino.